Hola, mi nombre es Jason Steven Suárez Huertas y en este video voy a explicar los temas que nosotros los estudiantes de 11 del Colegio Ignacio Pescador hemos visto con el profesor Javier Isidro de Física. Iniciaré con los temas de décimo, empezando por el movimiento. El movimiento es un cambio de posición respecto del tiempo medido por un cierto observador. De este movimiento podemos saber lo que son los vectores, que es una magnitud física definida por un punto del espacio donde se mide dicha magnitud. Esto ocurre de A a B. Acá, como logran ver, tengo lo que son los tipos de movimiento. Iniciaré con el primero, que es el movimiento rectilíneo, que es la trayectoria que describe un móvil en una línea recta. Acá pueden ver la gráfica. La primera es de posición, la segunda es de velocidad y la tercera es de aceleración. Acá pueden ver las fórmulas que describen dicho movimiento. El que le sigue es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que en este caso la aceleración no es constante, sino que va cambiando dependiendo del tiempo. Por lo tanto, en la gráfica se va a mantener es una curva. Bueno, el que le sigue es el movimiento circular, también llamado movimiento circunferencial. Es en el que se basa un eje de giro y el radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Acá pueden ver la imagen. Bueno, de estos dos se derivan un poco lo que son estas dos fuerzas. La centrífuga, que es una fuerza que lo que trata de hacer es todo lo que esté en ella, botarlo del centro, tratar de alejarlo del centro. Y la centrípeta, que es la fuerza opuesta, que trata de que todo venga hacia el centro. Bueno, lo siguiente es el movimiento parabólico, que es un movimiento que realizan un objeto sobre una trayectoria parabólica, que es una trayectoria ideal de un proyectil al que se mueve en medio de un campo que no ofrezca resistencia. Acá pueden ver que bueno, la imagen en la que ustedes aprecian, se lanza un objeto y este es la altura máxima y a donde cae es la distancia máxima. Acá está la fórmula de la velocidad y la fórmula de la aceleración. Bueno, el siguiente es el movimiento armónico simple, también denominado movimiento giratorio armónico. Y es un movimiento que tiene un periodo y, y se repite ese periodo en un campo ideal, se repetiría infinitamente. Bueno, lo que le sigue son las leyes del señor Kepler, que acá pueden apreciar. La primera ley de él: todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda ley: el radio del vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley: para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semejante mayor de su órbita elíptica. Esas fueron las leyes de Kepler. Ahora seguiré con las de Newton. La primera ley de Newton: todo cuerpo preserva en su estado de reposo un movimiento rectilíneo o movimiento uniforme, y rectilíneo, a no ser que esté obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. La segunda ley: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz, impresa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Y la tercera ley, que es una de las que casi a diario más aplicamos: toda acción ocurre siempre una reacción opuesta y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Bueno, ya el último tema como tal que vimos fue la mecánica de fluidos, que es la rama de la mecánica de medios continuos, rama de la física a su vez, que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como las fuerzas que los provocan. La característica fundamental a los fluidos es su incapacidad para resistir a esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno, que lo limitan. Bueno, y acá sería lo que es la hidrostática, que también podemos apreciar acá que presión del líquido teniendo en cuenta la presión exterior, la fuerza que es la fórmula de la fuerza sobre lo de la presión, y acá está como tal la presión. Bueno, la presión atmosférica, que es la presión a la que está sometido un líquido dependiendo de su altura. Bueno, ya ahora sí voy a pasar a los temas de física de 11, iniciando por el primero que vimos, que fueron los fenómenos eléctricos. Aquí, como pueden ver, la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb. Estas son las imágenes de las cargas: la positiva liberando sus cargas y la negativa recibiéndolas.
Bueno, la ley de Ohm, serie paralelo, correr acá esto, y la parte del campo eléctrico, que ahí ustedes alcanzan a ver. Bueno, los fenómenos magnéticos, que fue lo siguiente que vimos. La ley de Gauss, la inducción magnética, la fuerza magnética, el campo magnético, ley de Lenz y ley de Faraday, cada uno con sus respectivas fórmulas. Bueno, lo siguiente como tal fue la termodinámica. Bueno, las leyes de la termodinámica, la ley cero, que es la ley de equilibrio térmico. Si dos sistemas A y B están en la misma temperatura y B a la misma temperatura que un tercer sistema C, entonces A y C están a la misma temperatura. Lo que quiere decir es que si yo tengo tres cuerpos y el primero y el tercero tienen la misma temperatura y el segundo tiene la misma temperatura que el tercero, entonces el primero va a tener la misma temperatura que el segundo. Bueno, la primera ley, también conocida como principio de la conservación de la energía, establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema, la energía interna del sistema variará a diferencia entre la energía interna del sistema y la cantidad de energía es denominada calor. Aquí está el señor que la propuso, Antoine Lavoisier. Bueno, ahí dice, en otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley. No, esta nos indica las limitaciones existentes en las transformaciones energéticas en un sistema aislado. Es decir, que no intercambia materia ni energía con su entorno. La entropía, el desorden de un sistema, siempre habrá aumentado, nunca disminuido como muchos se mantiene. Desde esta que se mide por primera vez hasta la segunda vez en un momento distinto. En otras palabras, el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional desde una temperatura más alta a una más baja. Bueno, estos son los enunciados, destacándose el de Carnot y el de Clausius. La tercera ley de la termodinámica, propuesta por el señor Ward Nest, afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse también que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiene un valor constante específico. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero absoluto. No es una noción exigida por la termodinámica clásica. Bueno, estos ya son los temas de la dilatación lineal, como puede ser en una cuerda, de área, como puede ser en una superficie, una tela o una hoja de papel, y volumétrica, que ya son ya masas más grandes, por ejemplo una esfera. Bueno, lo siguiente son las leyes y las escalas. La ley de Charles, que indica que para un gas ideal a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta en grados Kelvin. La ley de Gay-Lussac, que dice que si se mantiene constante el volumen de un gas y se aumenta su temperatura, la presión del mismo aumenta proporcionalmente. Y la ley de Boyle, que explica que cuando aumenta la presión el volumen baja, mientras que si la presión disminuye el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante para poder hacernos uso de la ley. Bueno, las palabras clave que nosotros vimos, que fue tanto isobárico, que es que se efectúa a presión constante, isotérmico, que conserva temperatura constante, endotérmico, que se produce con absorción de calor, y exotérmico, que se produce con desplazamiento de calor. Y esas son las escalas de temperatura: Kelvin, grados Celsius, Fahrenheit y Rankine, que no es una escala tan usada, pero aún así es de importancia. Cada una acá está con sus respectivas conversiones. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias y nos vemos después.